Conduje tranquilamente por los callejones envueltos en niebla de Lübeck. Las siluetas de las casas a dos aguas se elevaban silenciosamente entre la niebla. Era temprano en la mañana, cuando la ciudad aún dormía, y la fresca humedad de la noche flotaba en el aire. Los adoquines seguían húmedos por el rocío, y solo el suave zumbido de las farolas acompañaba mi camino. Mi coche rodó silenciosamente hacia el barrio de los museos de Estean. Detrás de los altos muros de ladrillo del antiguo complejo del monasterio, el mundo todavía parecía inquietantemente tranquilo. A lo lejos, las torres de la iglesia de Santa María se elevaban entre la niebla como si estuvieran vigilando la ciudad. Parecía como si Lübeck, una orgullosa ciudad hanseática, tomara nota de la pérdida ocurrida esa noche con una calma helada. Ayer por la tarde, tuvo lugar un vernisaje en el Museumsquartier Estean, que no tenía parangón en Lübeck. La velada de primera clase estuvo festivamente iluminada, candelabros de cristal, música de piano apagada y una multitud expectante que esperaba con ansias la inauguración. Un cuadro de valor incalculable, pieza central de la exposición, fue el tema de conversación de todos los presentes. A la mañana siguiente, sin embargo, había desaparecido sin dejar rastro. La policía parecía estar abrumada con el caso, habían acordonado la habitación, recogido pistas e interrogado a todos los implicados, pero todo quedó en nada. Por eso la dirección del museo se vio obligada a recurrir a mí. Una misión secreta me llevó a estas venerables murallas antes de lo esperado. Por fin crucé las pesadas puertas de roble del Museumsquartier. La sala principal estaba desierta, solo el débil eco de mis pasos llenaba el salón. Solo la ausencia del cuadro era ruidosa, el marco ricamente dorado yacía solitario contra la pared, en el solo el lienzo en blanco que había perdido su contenido. La exposición permanente fue abandonada, las otras exhibiciones parecían testigos mudos de los acontecimientos. Sobre mí se extendía un techo de cristal de filigrana, a través del cual entraba la pálida luz de la mañana y proyectaba dibujos inquietos sobre el suelo de mármol. Olía a madera vieja y piedra fría, había una pizca de humedad en el aire. Examiné la habitación de cerca. En una pared descubrí finas vetas de manchas de vino tinto oscuro que se habían secado en el mármol. A su lado, casi discretamente, yacía un pequeño fragmento de vidrio del borde de una copa de champán rota. Saqué mi linterna y la proyecté sobre la base de la vitrina de enfrente, nadie había dejado rastros allí. La alarma estaba apagada, como si un mensajero silencioso hubiera dejado de funcionar silenciosamente. No había indicios de entrada forzada, ni los pasadores de bloqueo rotos ni las ventanas dobladas delataban violencia. Alguien debe haber sabido exactamente cómo entrar sin ser visto. Sobre el suelo pulido, algunos granos de polvo brillaban a la luz de la lámpara para burlarse de mí. Suspiré suavemente. Solo la ausencia lo decía todo, y las huellas que encontré no fueron muchas. Necesitaba aire fresco. Atravesé el último arco del antiguo monasterio hacia el descampado. El cielo de la mañana colgaba gris sobre la ciudad, como si la niebla misma se hubiera posado pesadamente sobre los tejados, y el camino hacia la trave brillaba místicamente en la bruma. A lo lejos, la puerta de Olsten se alzaba débilmente contra el cielo, su enorme puerta apenas reconocible en medio de la fachada de ladrillo. Viejas lámparas de latón se alineaban en el camino como si quisieran acompañar cada paso. Sobre mí, la iglesia de Santa María golpeaba suavemente la madrugada, sus silenciosas campanillas resonaron suavemente por toda la plaza. Lübeck parecía un gigante en paz consigo mismo, que solo tenía una pista de la pérdida. La ciudad se levantaba lentamente de su letargo, y solo quedaban las sombras, testigos mudos de una historia nocturna inacabada. Conocía el valor de esta pintura, era una obra maestra de la pintura expresionista moderna, recientemente prestada de una colección privada danesa para esta exposición. El artista, un pintor noruego de vanguardia, era famoso por sus coloridos paisajes que capturaban estados de ánimo como sueños frágiles. La sola sugerencia de la invitación había hecho latir más rápido los corazones de los conocedores del arte, porque Lübeck no solía mostrar préstamos tan valiosos. Lo que más me fascinaba no era la búsqueda del culpable, sino la falta de belleza en sí, la imagen que se consideraba el alma de esta exposición. Había llegado al fondo del misterio de la brecha vacía y entender la historia que había detrás. Tal vez la ciudad hanseática me diera respuestas, al igual que cada ladrillo de aquí alguna vez tuvo historias. Del pasillo lateral salió el comisario, el doctor Erich Steinmann, responsable de la colección. Era delgado, con el pelo canoso y las mejillas hundidas, la tristeza marcaba cada arruga de su rostro.
Llevaba el traje de la noche anterior, se le había aflojado la corbata e incluso su camisa parecía arrugada de tanto tiempo de pie y de tanta pena. Era visiblemente difícil para él acercarse a mí. Su mirada vagó nerviosamente desde la pared vacía hasta el suelo. Nos saludamos sin decir una palabra, un suave movimiento de cabeza fue todo lo que pasó por sus labios. Era como si cada palabra lo pusiera más enfermo, como si este escándalo por sí solo le hiciera arrugar el estómago. Luego dijo en voz baja lo obvio, la pintura había estado allí. Ahora se había ido. Su mirada estaba fija en el marco vacío, como si buscara consuelo en el vacío. Nos sentamos en su despacho, una habitación con un ambiente achaparrado, roble oscuro, hileras de libros de arte encuadernados en cuero, acuarelas borrosas en las paredes. Un gran escritorio de roble nos separaba. El propio Dr. Steinman parecía pequeño en su sillón de cuero, con las manos apretadas alrededor de su bolígrafo. Describió el curso de la velada con delicadeza, como si no quisiera admitir los acontecimientos en sí. La vernisaje había sido muy concurrida hasta bien pasada la medianoche, con una respetada compañía de coleccionistas de arte, mecenas y mecenas. Hacia la 1:30 cerró la casa, encendió el alumbrado de emergencia y apagó las últimas luces. Unas horas más tarde, cuando el conserje volvió a revisar los pasillos, se descubrió el robo. El Dr. Steinman nombró algunos nombres, la generosa mecenas Mrs. Engelhardt, el marchante de arte Hauser, el crítico de teatro Vogel y el joven estudiante Streiber. Luego resumió en voz baja, la imagen estaba allí. Ahora se ha ido. Las paredes del viejo convento parecían testimoniar silenciosamente su confesión. Salí de la oficina, con el corazón un poco más pesado. Cambié el aire sofocante de la habitación por el viento fresco de la mañana que soplaba a través de las arcadas del patio del monasterio. Tantos nombres estaban ahora en mi cabeza y, sin embargo, no se formaba una imagen clara. ¿Podría ser la generosa mecenas que ocultaba intenciones frías y calculadoras detrás de su aparente amabilidad? ¿O era el astuto comerciante de arte que frecuentaba tiendas turbias y jugaba un doble juego? Una estudiante tímida como Streiber, discreta y soñadora, parecía inofensiva a primera vista, pero tal vez podría esconderse detrás de su humilde fachada más de lo que admitía. El viento de la mañana susurraba suavemente a través de los árboles del patio del monasterio, llevando el aroma de la humedad y la piedra vieja. El lejano chillido de las gaviotas desde el puerto me recordó que Lübeck me rodeaba, misterioso y cerrado como el propio arte robado. Fui a ver al conserje. El señor Nolte me sorprendió en el patio junto a la puerta de entrega, donde estaba regando una serie de viejas macetas de barro al principio. El hombre era pequeño y encorvado, su cabello gris moteado recogido debajo de su gorra y sus manos parecían ásperas por muchos años de trabajo. Parecía sorprendentemente tranquilo y contaba objetivamente lo que sabía. Después de revisar todas las habitaciones durante la noche, se había sorprendido, faltaba la pintura, pero las paredes permanecían intactas. Nolte había cerrado cuidadosamente todas las alas de los salones y luego dio por terminado el día. Solo se sorprendió de mi llegada por la mañana. En el suelo de piedra del patio, finalmente notó algo. A la pálida luz de la farola, se veía vagamente una huella. Una sola impresión profundamente dentada, demasiado grande para cualquier zapato normal. Un rastro en el rocío, apenas reconocible, como si alguien hubiera pisado descalzo el patio. La impresión conducía a la puerta trasera y luego desaparecía en la sombra del arco. El señor Nolte se quedó mirando el rastro durante unos segundos, y luego se pasó los dedos rígidos por la cara una vez más, como si pudiera extinguir un sueño. Me arrodillé y miré la impresión más de cerca. Una huella, descalzos. ¿Quién iría descalzo por Lübeck en esta época del año? Fruncí el ceño. Tal vez fue un ladrón descuidado que tenía prisa y no llevaba zapatos. La idea me provocó un escalofrío en la espalda. Todavía no sabíamos si era una coincidencia o una huella dejada deliberadamente. Sin embargo, parecía haber una historia en esta huella que esperaba pacientemente ser resuelta. Los rastros no conducían a ninguna parte. La ciudad comenzó a despertar, pero las sombras permanecieron. Me detuve a las puertas del viejo puerto y miré el tranquilo Trave, donde se levantaban las primeras ráfagas de niebla. La puerta de Olsten y las torres de la iglesia de Santa María se destacaban en el horizonte como centinelas silenciosos. Un viento leve soplaba zarcillos helados en las ventanas del Ansemuseum europeo de enfrente.
Me subí el cuello del abrigo cuando se levantó una brisa fresca. Algunas preguntas aún permanecían ocultas en la niebla. ¿Quién era el ladrón? ¿Dónde estaba el cuadro que faltaba? Me quedé solo entre las venerables murallas de la ciudad, que parecían observarme en silencio, como si ellas mismas formaran parte del misterio. Mis pasos me llevaron más lejos a través del casco antiguo. Caminé sobre adoquines a lo largo de la Obertrabe, pasé por delante de viejas casas de comerciantes con fachadas ricamente decoradas, cuya arenisca brillaba de color cobre en el crepúsculo. Las casas sobre el agua parecían saludarme, como si cada piedra conociera una historia. A mi derecha, la trave brillaba apagada en el rosa y el azul de la mañana, sin ondular la menor bocanada de aire. A lo lejos se alzaba la legendaria Buddenbrookhaus, que en su día fue el domicilio de la rica familia de comerciantes, a la que Thomas Mann inmortalizó en fama mundial. Recordé las viejas historias que se transmiten de generación en Lübeck. Incluso el discreto robo de arte parecía pequeño y perdido en este contexto de la historia. Solo de vez en cuando me asomaba a un escaparate donde las tiendas de Lübeck que estaban empezando presentaban sus productos: pan de granja recién hecho, artesanías coloridas, rompecabezas de espejos. Nada de esto revelaba nada sobre mi caso. Los escalones se hicieron más pesados, mientras los primeros rayos de sol besaban juguetonamente las viejas fachadas de ladrillo. De vez en cuando, la plaza se llenaba de vida, una panadera dirigía su oferta matutina en el mostrador, y algunos viajeros pasaban apresuradamente. En estos momentos cotidianos, el robo de arte de repente parecía insignificante, como si la vibrante vitalidad de la ciudad disipara todas las sombras. Pero cuando respiré profundamente, sentí que el aire frío agudizaba mi mente. Cada pregunta ganaba en importancia, mientras que cada respuesta parecía evaporarse aún más. Frente a mí estaba el Museumsquartier con sus venerables muros, que se reflejaban silenciosamente a la luz del sol. Su rostro parecía inaccesible, como diciendo: aquí termina el camino, aquí comienza el silencio. Eché un último vistazo a las oscuras ventanas de la Kunsthalle St. Sus sombras se arremolinaban a la luz dorada de la mañana. La respuesta permanecería oculta al principio. Salí del barrio de los museos y me adentré en el despertar de la ciudad. Aquí nadie parecía sospechar nada del drama nocturno. Las tiendas abrieron, los comerciantes anunciaron sus especiales del día y la plaza del mercado estaba muy concurrida. A veces me abría paso entre los transeúntes, formando parte de su ajetreo rutinario, y me preguntaba quién de ellos había comprado ya el cuadro que faltaba. Lübeck se me presentó bajo el cálido sol de la mañana, como si quisiera decir: la vida continúa. Sin embargo, la sombra del enigma sin resolver se cernía sobre mi voz como un delicado velo mientras me despedía en silencio de los viejos muros de la Kunsthalle. Es posible que un día la verdad salga a la luz, o que desaparezca para siempre en la niebla. En los tranquilos rincones de Lübeck, a la sombra de los viejos frontones, las historias seguían susurrando. Aunque el misterio que rodea a la pintura siguiera sin resolverse, seguiría estimulando la imaginación y dando a Lübeck un pequeño secreto que haría un poco más misteriosa la vida de sus habitantes. Tal vez algún día se sepa la verdad, pero tal vez todo permanezca oculto para siempre en la niebla. Para mí, sin embargo, la noche había terminado, una pared vacía, un cuadro perdido, no quedaba nada más que una luz suave y delgada en la oscuridad de esta ciudad. Es posible que algunos misterios ni siquiera se resuelvan por completo. Tal vez así es como debería ser.